Lección 12. Adoración sin fin. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Salmos 104:33. Jueves 21 de marzo. Cuando Dios no se deleite en los sacrificios. Salmo 46. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy delicado, ya que muchos versos dentro y fuera del Salmos parecen oponerse a la entrega de sacrificios y ofrendas, nada más lejos de la realidad. Lo que en realidad los salmistas denuncian son los diversos abusos en la adoración. Empecemos con la segunda parte de este verso. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Será que este verso está contradiciendo a todas las veces que Dios pidió sacrificio en el Pentateuco? De ninguna manera. Los sacrificios en aquellos tiempos eran necesarios, ya que si te fijas bien, la mayor parte de los sacrificios es por el perdón del pecado. En ese tiempo no había otra forma de acceder al perdón, sino por los sacrificios. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un principio muy importante que necesitamos aprender. El problema, el pecado, no siempre está en lo que haces, sino cómo lo haces y por qué lo haces. En la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de sacrificios que se hacen mal. Malaquías 1:8, por ejemplo, lo denuncia. Los sacrificios dañados y las obras, cuando Dios había pedido lo mejor y lo primero. Y en el verso 10 lo dice claramente: Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos aceptaré ofrenda. Ya en el cómo se equivocaban, pero es igual de malo equivocarse en el por qué. Para entender todos estos puntos estudiaremos el Salmo 50 desde el verso 7. En este verso Dios pide al pueblo que lo escuche porque va a testificar contra ellos. Pero al iniciar este testimonio no los reprende por sus sacrificios, ni por sus holocaustos. Desde aquí podemos ver que el problema no es que hagan los sacrificios o las ofrendas, pero aún existe un problema, porque en el verso 9 afirma que aun cuando presenten las ofrendas, no las va a tomar. Y a partir de aquí podemos ver algunas de las razones. Es aquí donde aprendemos un principio muy importante. La tierra le pertenece a Dios, todo lo que hay en ella también. Él no necesita nada de nosotros. Pero aún a pesar de esto, en el verso 14, Dios insta al pueblo a que haga los sacrificios, las acciones de gracia, las alabanzas y que cumpla sus votos. ¿Por qué? En el verso 15 está la respuesta. E entonces le invocarán en el día de la angustia, y Él los librará, y ellos le honrarán. El mensaje está muy claro aquí. Dios no necesita de nuestra alabanza, nosotros lo necesitamos a Él. Pero a partir del verso 16, Dios se dirige al impío, al malo, aquel que habla de las leyes sin entenderlas y que toma parte en el pacto sin comprenderlo, aquel que aborrece la corrección y que echa a las espaldas la palabra de Dios, al ladrón, al adúltero, al que habla mentiras, al que habla engaño, al que habla en contra de su hermano, de su familia, a aquel que se cree puro e inocente, mas sin embargo ha hecho más mal que todos en la tierra. A él le dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. No te equivoques. Existe el error, existe el mal camino. No todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El problema de este pueblo es que se habían concentrado tanto en la forma que se habían olvidado del fondo. Estaban tan concentrados en los rituales que se habían olvidado que el objetivo era la experiencia de estar cerca de Dios. Eso convirtió a su sacrificio en vano y a su adoración en algo vacío. Existe la verdadera adoración, la buena adoración,
Y Jesús lo resume muy bien en Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Una adoración que carezca de uno de estos elementos no es una adoración verdadera. Jesús también habla de la falsa adoración. En Mateo 15:8 dice, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si hasta aquí sientes que tu sacrificio y tu alabanza no llega a los estándares que Dios desea, si hasta aquí te sientes indigno y pecador, como alguien que ha olvidado a Dios, no te preocupes, aún hay esperanza, porque el Salmo termina diciendo, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación. Aún necesitas adorar, aún necesitas alabar, cantar y dar ofrendas a Dios, pero también necesitas ordenar tu camino. Solo entonces Él te mostrará la salvación.